Bueno, entonces, ¿cómo regreso? Como les venía contando, entonces hoy vamos a hablar del cuarto ventrículo. Les preparo una presentación concisa con los aspectos más relevantes para orientarse en la anatomía de esta cavidad, haciendo mención un poco de la historia, la embriología que es muy importante de entender, y los aspectos relevantes de la anatomía del piso, del techo, del receso lateral, unas relaciones vasculares y como les dije anteriormente, pues no es el objetivo de esta presentación, pero hay que tener en cuenta los abordajes al cuarto ventrículo. Entonces, estábamos hablando de las generalidades y pues sabemos bien que el cuarto ventrículo es una cavidad relativamente grande, pues dentro de la fosa posterior que está rellena de líquido cefalorraquídeo y hace parte del sistema ventricular. Está ubicado en la línea media de esa fosa craneal posterior y se encuentra ventral, aquí pueden ver se encuentra anterior, ventral hacia el cerebelo y dorsal al tallo cerebral. En su mitad superior está la protuberancia y en la mitad inferior por detrás de la médula oblongada o el bulbo raquídeo. Y sus límites laterales, que aquí no los vemos, están dados por los pedúnculos cerebelosos y también los tubérculos de los núcleos de los cordones posteriores que ya vamos a ver más adelante. Esto le da la forma de un techo que tiene la forma de una tienda y un piso en forma romboidal, como les voy a mostrar ahorita. Y unas dos prolongaciones laterales, que son los llamados recesos laterales. Está conectado con el sistema ventricular rostralmente a través del acueducto de Silvio o el acueducto cerebral y caudalmente a través del, del foramen de Magendie con la cisterna magna y lateralmente, por los recesos laterales, vamos a encontrar dos aperturas que son los forámenes de Luschka, que se van a continuar con el ángulo pontocerebeloso y la cisterna cerebelar medular lateral. Entonces, los aspectos básicos de la historia, empezamos desde los primeros anatomistas eh, que empezaron a hacer vivisecciones y disecciones cadavéricas. Principalmente hacían vivisecciones en condenados a muerte. Y hicieron varios aportes que lastimosamente se perdieron a través de la historia. Y estos son los dos médicos de la Escuela de Medicina de Alejandría. El primero, Herófilo. Herófilo fue el primero en describir el sistema ventricular y fue uno de los más grandes exponentes de la anatomía. A él le debemos el nombre de la prensa de Herófilo, la tórcula de Herófilo, que es la confluencia de los senos en la parte posterior. Pero lo que no se sabía es que Erasistrato, su contemporáneo, fue quien realmente amplió y completó esas observaciones que hizo Herófilo, en especial acerca del sistema ventricular, porque Herófilo solo mencionó los tres ventrículos y porque él realmente no contó el tercer ventrículo. Pero pues también hay que tener en cuenta que en esa época no tenían eh, los, las maneras para hacer una descripción detallada a partir de solo cortes del cerebro. Unos 500 años después llega este médico romano, Claudio Galeno, perdón, uno de los padres de la medicina occidental, que mediante sus observaciones en las heridas de cabeza de soldados y gladiadores, dedujo que la lesión a veces podía llegar a alcanzar los ventrículos y probar que tenían unos déficits motores y sensoriales. Entonces él comenzó a relacionar esto con una función de los ventrículos más allá de lo que nos decían Herófilo y Erasistrato, que era la teoría de ventricular, en el cual eh, decían que una neuma vital, que era la sangre arterial, llegaba al cerebro y se purificaba. Y se purificaban esas cavidades intracraneales.
y pues finalmente se convertía en la neuma psiquis, que es la que finalmente viajaba por los nervios y hacia los músculos. Pero no fue sino hasta el año 1508, con estas ilustraciones que imagino reconocerán, en la segunda fase del estudio que hizo Leonardo da Vinci, que se le ocurrió inyectar cera derretida en los ventrículos de un buey. Entonces lo que él hacía una trepanación frontal y a través de las astas frontales drenaba todo el líquido cefalorraquídeo y empezaba a inyectar la cera derretida y después hacía la disección de todo el tejido para encontrarse con toda con toda la forma de las cavidades. Y como pueden ver, pues esto se parece mucho a, a una aproximación a la anatomía ventricular humana, pero hay que tener en cuenta que esto fue en un buey y fue de hecho la primera ilustración más cercana que existió acerca del sistema ventricular. Ya después, mucho tiempo después, pues llegó este médico francés, François Magendie, que empezó a hacer estudios acerca del líquido cefalorraquídeo y fue quien de hecho le dio ese nombre del líquido cefalorraquídeo porque lo encontraba tanto en las cavidades del cerebro y en el espacio subaranoideo espinal. Entonces también realizó numerosas observaciones acerca de este fluido y cómo se conectaba el espacio subaranoideo con el sistema ventricular. Entonces fue así que él propuso la presencia de una apertura medial en el cuarto ventrículo que estaba escondida en el cerebelo. Después le siguió Luschka. Luschka era un médico y anatomista alemán quien en su libro acerca de los plejos coroideos describió detalladamente los ventrículos cerebrales y su comunicación con el espacio subaranoideo y llegó mucho más lejos que Magendie al describir muy bien esas prolongaciones laterales que son los recesos laterales donde identificó la presencia de dos aperturas en el espacio subaranoideo comunicándose con los ángulos pontocerebelosos. Entonces de ahí vienen los agujeros de Luschka que están laterales, dos, y uno medial inferior único que vendría siendo la apertura medial de Magendie. Ahora para entender la formación del cuarto ventrículo y pues sinceramente del sistema ventricular, toca obligatoriamente conocer la embriogénesis del sistema nervioso central, ya que todo este sistema ventricular es simplemente un derivado del lumen del tubo neural. Entonces, pues ya aquí les muestro una imagen saltándonos todo ese proceso desde la formación del blastocisto, la formación del disco germinal con sus capas, hasta el cierre del tubo neural, que es donde ya se forman tres vesículas primarias que tenemos aquí, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. A medida, esto es aproximadamente la cuarta semana, y empiezan a haber unas flexiones, una cervical, una craneal, una puntina y una cervical que me van a dar lugar a 5 vesículas secundarias, que vendrían siendo el telencéfalo, el diencéfalo y mesencéfalo, perdón, el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, ya a partir de la quinta semana, empiezan a diferenciarse cada una de estas vesículas, las cuales se van agrandando y pues que a su vez agrandan las cavidades en su lumen. Es entonces donde empieza a formarse el techo del cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo pues ya lo vemos acá. Y es aquí es donde empieza a formarse el techo del cuarto ventrículo, como les venía diciendo, que viene de una estructura alar que es el labio rómbico y va creciendo hacia medial de cada lado y se encuentra aquí en la mitad y luego empieza a crecer hacia inferior y medial, cubriendo por completo el, el, la pared posterior del tallo cerebral. Entonces empieza primero este, este placa cerebelar y se forma, a pesar de que no se llama la fisura primaria, se llama la fisura posterior, que va a delimitar el flóculo y el nódulo, que vendría siendo lo primero que se forma que es el arquicerebelo. Entonces el flóculo y el nódulo, y después sí se va formando el vermis hacia inferior,
con todos sus lobulillos. Y los hemisferios que van a terminar cubriendo todo esa pared posterior del tallo cerebral y formando la cavidad del cuarto ventrículo. En especial de ese techo es que hay unos pequeños penachos de arteriolas que se forman en la membrana de ese techo y van a terminar formando unas invaginaciones que finalmente van a terminar convirtiéndose en los plejos coroideos. Y no es sino hasta la séptima semana en la cual podemos observar la aparición de los recesos laterales, en los cuales más tarde, aproximadamente a las 26 semanas, empezarán a aparecer los agujeros de Luschka. Y el agujero de Magendie, ese sí no aparece sino hasta el cuarto mes. Entonces, lo cual nos sugiere una circulación del líquido cefalorraquídeo embrionaria cerrada. Ahora, en cuanto al piso, es muy importante entender que el piso está formado por varios de los núcleos de los nervios craneales. Y estos se forman por una placa alar que se encuentra lateral y una placa basal que se encuentra más medial. Y están divididas por el sulcus limitans. Entonces, la aparición de este sulcus limitans me va a permitir separar estas dos placas. La placa alar va a corresponder a los núcleos sensitivos, mientras que la placa basal va a corresponder a los núcleos motores y que pues a su vez se dividen en componentes somáticos y viscerales. Somáticos hacia medial y viscerales hacia lateral. Entonces eso es la formación de las paredes del cuarto ventrículo. Ahora vamos a hablar ya como tal del piso. Es un aspecto muy importante de conocer de la anatomía del cuarto ventrículo porque, como ya les mencioné en la embriología, aquí es donde vamos a encontrar la mayoría de los núcleos de los nervios craneales. Entonces, hay que conocer muy bien las relaciones anatómicas de este piso y cuáles son sus límites. Hacia inferior, pues tenemos que aquí vamos a encontrar el surco medio posterior, donde vamos a tener al lado y lado el fascículo de Gracilis y Coleonatus, o pues también llamados de Goli y Burdach, que es por donde pasan toda la información de la vibración profunda y de la propiocepción y el tacto fino. Entonces, el Gracilis, que son los más mediales, son los que van a llevar toda la información de lumbar y sacra. Y a nivel de T6 aparece un surco, que es el surco paramediano posterior, que vendría siendo este, pues aquí más abajo. Y ahí es donde me aparece entonces el fascículo de cuneatus, cuneiforme, o de Burdach, que pues por ahí es donde sube toda la información más alta a partir como de T6 y cervical. Y van a terminar en unos núcleos que están acá, que son sus núcleos correspondientes de Gracilis y Cuneatus. Estos van a formar unos tubérculos y estos me van a determinar el límite inferior del triángulo inferior de este piso del cuarto ventrículo. Y es aquí donde vamos a tener la apertura de ese surco medio posterior en el óvex. Como pueden ver, tiene una apertura hacia lateral donde se va a encontrar con los pedúnculos cerebelosos medios. Y hacia arriba, esos pedúnculos cerebelosos superiores van a ser el límite superior de ese triángulo de la fosa romboidea. Entonces, como pueden ver, estos límites le dan una forma de un rombo. Ahora bien, dentro del piso de la fosa romboidea vamos a tener un surco medial que vendría siendo el tallo del calamus scriptorius, que termina en el pico de este tallo, aquí en el óvex, hacia el óvex. Entonces, me divide en la mitad esta fosa romboidea. Y en el plano horizontal vamos a tener unas estrías aquí, unas estrías medulares también
llamadas en la antigua nómina les decían la barba del cálamos, que también se conocían como fibras acústicas, pero pues que ahora ya se sabe que son fibras arciformes dorsales que corresponden a esos núcleos pontinos arciformes que van hacia el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces esto me va a dividir esas estrías me van a dividir la fosa romboidea en un triángulo pontino y en un triángulo inferior que vendría siendo el triángulo vulvar. Ahora vamos a ver que también dentro de esa fosa romboidea vamos a tener el surco limitas que yo les mencionaba en la embriología, muy importante porque todo lo que se encuentra medial a este, entonces van a ser los núcleos motores, y lo que se encuentra lateral hacia el surco limitans van a ser los núcleos sensitivos. Por otro lado, también vamos a tener esta aparición de estas estructuras que vendrían siendo la eminencia teres o la eminencia del colículo facial, con la fobia superior. Ahora si vemos por debajo de la estría medular en el triángulo vulvar, vamos a tener primero un triángulo con una base superior y un vértice inferior que vendría siendo el triángulo del hipogloso. Y un triángulo diferente con una configuración diferente que vendría siendo el triángulo del vago, que pues también se le llama el ala gris, y el triángulo del hipogloso también se le llama el ala blanca interna. Y lateral a este triángulo vamos a tener entonces el ala blanca externa, que vendría siendo entonces los núcleos del octavo par y el tubérculo del acústico. Entonces, estos son las principales relaciones anatómicas del piso del cuarto ventrículo. Ya no hay que olvidar los recesos laterales, que son esas prolongaciones mediales del cuarto ventrículo hacia el lado y lado, donde se van a encontrar los agujeros de Luschka. Ahora bien, vamos a ver entonces con más detalle el colículo facial. El colículo facial se encuentra en una línea media entre el fascículo longitudinal medial, que vendría siendo que es el que me va a conectar el núcleo del abducens con el tercer par, que si bien recuerdan, una lesión internuclear me va a generar una parálisis del ojo ipsilateral hacia una mirada medial. Entonces, por eso es importante reconocer también el MLF en relación con el colículo facial. Y el colículo facial, entonces, va a estar entre ese MLF y el surco limitans, que vendría siendo este. Entonces, la mitad entre los dos, vamos a encontrar el colículo facial. En su borde rostral del colículo facial está entonces formado por el segmento intrapontino superior de la rodilla del facial. Porque si bien recordamos, esa eminencia teres está formada por el giro que le hace el nervio facial al nervio del abducens, que vendría siendo la primera rodilla del nervio facial. Entonces, ese segmento intrapontino superior vendría siendo el borde superior. Y el borde inferior, pues vendría siendo la porción inferior intrapontina de ese nervio facial. Entonces, aquí lo vemos con mejor detalle, la relación del MLF, que se encuentra completamente medial y lateral al surco, al tallo del calamus scriptorius, que ya lo vimos, y cómo se relaciona con la rodilla, la primera rodilla del séptimo par y del núcleo del abducens. Aquí les traigo una imagen de una referencia anatómica muy importante, porque en el caso de que no sea tan evidente la eminencia teres, nos podemos ubicar gracias a esta estructura que vendría siendo la fosa superior, la cual tiene una forma de triángulo, como pueden ver, y está ubicada lateralmente al colículo facial. Entonces vamos a ver los bordes.
El borde superolateral del triángulo está formado entonces por el pedúnculo cerebeloso superior. Como ya habíamos visto, el pedúnculo cerebeloso superior va a ser uno de los bordes de esa fosa romboidea. Entonces, ese es el borde superior lateral. El otro que pues vamos a ver es el inferior lateral, que está dado por el área vestibular, y el medial por el surco limitas. Entonces, ubicando el ápice del triángulo en la fosa superior, nos permite entonces determinar a ese nivel, que a ese nivel estaría entonces el núcleo del sexto par con la rodilla del séptimo. Entonces, por eso es muy importante esto. Otras referencias anatómicas que hay que tener en cuenta en el piso del cuarto ventrículo son las entradas seguras hacia el piso del tallo cerebral, sobre todo para lesiones que están localizadas en el tallo cerebral, que son muy bien definidas y que no sean difusas, nos permiten hacer una entrada quirúrgica sin dejar al paciente con déficits grandes, por lo que aquí vamos a encontrar estructuras muy importantes, como ya estamos viendo. Entonces, de las primeras sería pues la suprafacial y la infracolicular. Entonces, la supracolicular, suprafacial, y la infracolicular son de las más importantes. Y por eso es que tenemos que entonces volver a reconocer la ubicación de la fobia superior, si no podemos ver la eminencia teres. Y ahí nos va a ayudar a determinar por dónde entrar. Entonces, los límites de esa entrada segura hacia el tallo cerebral serían entonces por arriba el frenillo del velo medular, pues que estaría por el cual pasa el nervio troclear, el cuarto par, y caudalmente por el segmento intrapontino superior del nervio facial, que es el borde superior de esa eminencia teres. Entonces, ese vendría siendo mis límites superior e inferior de esa entrada. Y por medial, entonces vendría siendo el fascículo medial longitudinal. Y por lateral, el surco limitans. Entonces, por aquí se pueden ingresar a lesiones que están ubicadas en el tallo cerebral. Y el otro, pues entonces vendría siendo el abordaje infracolicular, que está dado por el borde inferior de esa porción intrapontina inferior de la rodilla del séptimo par. También medialmente por el MLF y inferior a este, pues entonces vamos a tener el surco limitans por un lado e inferior por el trígono del hipogloso. Otro de las entradas seguras al cerebelo sería entonces el área de la fobia superior, como ya les mencioné, cómo ubicarla. Y pues este abordaje me permite, pues vendría siendo la mitad inferior del triángulo de la fobia superior, que se puede usar para eliminar lesiones, sobre todo ubicadas a nivel del colículo facial, sin tener que dañar ese colículo facial. Entonces, esas eran las relaciones del piso. Ahora vamos a ver el techo. El techo es un poco más simple. Si lo vemos, tiene una parte superior y una parte inferior en un corte sagital. Y pues como podemos ver, la parte superior tiene como, si lo vemos, pues tiene una forma de una carpa, de una tienda. Y pues se expande lateralmente y posteriormente desde su extremo rostral justo debajo del acueducto a nivel del fastigio y el receso lateral. Y el sitio donde está el ápex, o sea, el sitio más alto, vendría entonces siendo el núcleo del fastigio del cerebelo. Entonces, la parte superior, como pueden ver, es claramente mucho más gruesa, tiene más capas membranosas conformadas por el epéndimo y pía madre y pedúnculo cerebeloso superior lateralmente. En cambio, el inferior es mucho más delgado, está solamente formado por una pequeña capa de epéndimo
hacia el lumen y una capa de épida madre hacia afuera. Esto vendría siendo entonces en la anatomía antigua la válvula de Vieux-Sens, y aquí en la parte inferior del techo del cuarto ventrículo vendría siendo la válvula de Tarini, pues que ahora lo conocemos entonces como velo medular superior y velo medular inferior, que termina en la tela coroidea. Entonces la parte media de este techo está formada por el velo medular superior, como ya se lo mencioné, y las partes laterales están formadas por la superficie interna de los pedúnculos cerebelosos. Entonces, no solamente es el velo medular superior, sino también los pedúnculos cerebelosos que van a formar ese techo del cuarto ventrículo. El velo medular superior, como ya lo vimos, es una lámina delgada, y pues este abarca, como va desde el pedúnculo superior, del pedúnculo cerebeloso superior al otro pedúnculo cerebeloso superior, recubriendo así el techo del cuarto ventrículo, formando el techo del cuarto ventrículo. Y este es donde podemos encontrar la primera parte de los lobulillos del vermis, que es la língula. Y se continúa hacia el fastigio, que ya lo vimos. Entonces el fastigio, como lo vimos acá, entonces va a dividirnos hacia el velo medular inferior. Entonces, aquí cuando vemos la porción inferior del techo, vamos a ver que se inclina bruscamente hacia ventral y hacia caudal, desde el fastigio, desde el punto más alto de esa tienda del cerebelo, hasta las uniones inferolaterales del piso, de la tela coroidea, como lo vimos. Entonces, esa superficie ventricular está formada por una tela coroidea y el velo medular inferior. Pero, si vemos en la línea media rostral, más abajo, vamos a ver que está compuesta es por la úvula. Entonces aquí vemos la úvula, cómo va a formar esa parte inferior del techo del cuarto ventrículo. Y luego vamos a ver la tela coroidea, que es la parte más caudal de esa porción inferior del techo, y que se va hacia cada receso lateral. Entonces, si lo vemos, se desplaza hacia abajo desde la unión telovelar, alrededor del polo superior de cada amígdala, y se une hacia esos recesos laterales, desde el óex. Entonces va desde el óex hacia esos recesos laterales, donde terminan abriéndose en los agujeros de Luschka. Otro que tenemos que ver aquí en el techo es la formación del plejo coroideo, como ya lo vimos en el epéndimo. Entonces ese plejo coroideo, como pueden ver, tiene una forma de T. Está compuesto pues por esas dos franjas que le dan esa forma de T, y pues que tiene unas extremidades que se van hacia cada extremo del receso lateral. Entonces va a ser muy importante porque muchos de los tumores del cuarto ventrículo pueden originarse de esta estructura en el techo del cuarto ventrículo. Ahora sí, los recesos laterales, si recordamos, son prolongaciones en la parte intermedia de la fosa romboidea. Entonces, son como unas bolsas estrechas y curvas formadas por la unión entre el techo y la fosa romboidea, y se extienden hasta por debajo de los pedúnculos cerebelosos y se abren a través del agujero del Luschka, como ya se los he mencionado, hacia los ángulos cerebelopontinos. Ahora vamos a ver las relaciones vasculares. Entonces vamos a ver que cada pared del cuarto ventrículo tiene unas relaciones arteriales muy importantes. La mitad superior del techo estaría entonces relacionada principalmente con la arteria superior cerebelar, la arteria superior cerebral. Luego vamos a ver la AICA, que está principalmente relacionada con los recesos laterales y el agujero de Luschka. En esta no se las traigo, pero pues si vemos esta imagen estaría ubicada más o menos aquí, en relación con
con estas estructuras. Y estas son las que van a proporcionar toda la irrigación del plejo coroideo. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta la ICA. Y la más importante, me parece, y pues lo menciona también Roton, por sus abordajes telovelares principalmente, es en la que uno va a encontrarse, que va a ser la pica, que pues también va a suministrar parte de la irrigación del plejo coroideo en el techo y parte medial también del receso lateral, ¿no? Así como la AICA. Entonces, la pica tiene unos 5 segmentos, un segmento vulvar anterior, vulvar lateral, vulvar amigdalino y telovelo amigdalino y cortical. Entonces hay unas variaciones que nos menciona Siger que hay que tener en cuenta con relación a la tela coroidea y sus porciones, sobre todo las últimas que vendrían siendo el bulbo amigdalino y el telovelo amigdalino. En cuanto a bueno, también es importante mencionar que la pica es muy importante porque una lesión de la pica, un infarto de la pica me puede dar un síndrome de Wallenberg que pues terminaría una ataxia ipsilateral del lado donde ocurre la lesión medular con alteraciones sensitivas y pues también puede dar un horno. En cuanto a las venas, pues no hay venas importantes dentro de la cavidad del cuarto ventrículo, pero pues las más íntimamente relacionadas con esta cavidad son aquellas en las fisuras entre el cerebelo y el tronco encefálico, lo que nos habló muy bien Erika en la presentación de cerebelo y la presentación también de Juliana de las venas de fosa posterior, que tan complicadas que es. Pero entonces la que más vamos a ver entonces, las venas de la fisura cerebromedular y el pedúnculo cerebroso inferior que van a terminar drenando en la parte inferior del techo. Y las venas de la fisura cerebelopontina y el pedúnculo pues también cerebeloso medio que va a terminar drenando la pared lateral y el ángulo cerebelopontino alrededor de ese receso lateral. Entonces todo esto para llegar a aplicar todo este conocimiento de todas estas relaciones anatómicas para llegarlo a aplicar en los abordajes. ¿Cuándo están ubicados un abordaje al cuarto ventrículo? Pues cuando hay lesiones, como ya lo dije, un caso conocer bien el piso del cuarto ventrículo para abordajes a lesiones que se encuentran intrínsecas dentro del tallo, pero también tumores que están dentro del cuarto ventrículo. Entonces, aquí tenemos una lista, les traje una lista de los principales diferenciales de los tumores del cuarto ventrículo y como podrán ver, pues están muy relacionados con la sobrevida de ellos, está relacionada con el grado de resección y un buen grado de resección está relacionado con un buen conocimiento de la anatomía que les mencioné. ¿Y qué opciones tenemos? Entonces tenemos la opción del transvermiano y el telovelar. Entonces el transvermiano es un abordaje que nos permite llegar al cuarto ventrículo, pero con una complicación muy frecuente que podría ser el mutismo cerebeloso, pero pues esto no es el objetivo de la presentación y pues también tenemos el abordaje telovelar, pues que hay que tenerlo en cuenta, es mucho menos traumático sin tener que abrir el vermis abriendo esa tela coroidea que les mencioné en el velo medular inferior, entrando así a través del agujero de Magendie, abriendo toda esa tela y exponiendo muy bien todo el piso del cuarto ventrículo. Bueno, eso fue todo por hoy. Preguntas, comentarios.